Y algo que siempre digo es que tenemos que ser agradecidos no solamente por aquello que podemos ver, ¿cierto? Por lo tangible, por aquello que podemos tocar, sino que tenemos que ser agradecidos de Dios por esas bendiciones que no vemos, por esas bendiciones que no podemos tocar, pero que están allí. Esas bendiciones, ¿cierto? Que se traducen en la gracia de Dios, en el perdón, en la salvación, en ese amor que Él derrama, esa gracia que Él derrama día tras día, y agradecida de Dios por eso. Lo material, ¿cierto? Lo tangible, aquello que podemos tocar, solamente una añadidura. El Señor prometió estar con nosotros, que nada nos faltará, que Él iba a ser nuestra provisión, nuestro sustento, y esa es la promesa del Señor. Pero hay cosas, ¿cierto?, que trascienden eso y que son aún más grandes, aún mayores, y por eso agradezco al Señor porque Él ha sido bueno y ha sido fiel. ¿Ya? Así que bueno, vamos a ir de lleno a lo que nos convoca el día de hoy. Claudia me mencionaba, ¿cierto?, poder hablar un poco sobre evangelismo, obra social. La escuchaba allí que hablaba un poquito sobre mí. No tenemos, bueno, con Javier, con mi esposo, grandes experiencias, y el Señor ha permitido vivir algunas experiencias de fe, caminar en fe, poder anunciar de su palabra, aquí en Chile, en otros países también, y eso voy a compartir junto a ustedes hoy. Pero obviamente todo aquí siempre enfocado en la palabra de Dios, que es nuestra guía, y es el alimento que nuestra alma necesita. Yo les puedo contar muchas cosas de lo que pude haber vivido, pero eso no es algo importante, no es relevante. Lo relevante, lo más importante siempre es la palabra del Señor. Así que bueno, vamos a comenzar. No sé si puedo compartir algo. ¿Sí? Ahí sí. No sé si se está proyectando. Está cargando. Está cargando. Todavía está cargando. Ahí me están mostrando. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. A ver. ¿Está cargando todavía? Ahí está. Se está abriendo. ¿Está cargando todavía? Ya, ahí sí. Ahí se ve. Ya, creo que todavía no se ve acá. Quede pegada. No, ¿Sí? Acá. ¿Se ve completa la pantalla? Ya, ahí sí, a ver. Me quedo pegada acá. Ya, bueno, ahí lo vamos a dejar ahí nomás para no tener inconvenientes. Bien, vamos a hablar sobre, bueno, y aquí le puse un título a la presentación, a lo que vamos a hablar hoy, y le puse el impacto de una decisión. El impacto que tiene el tomar una decisión por Cristo, por su evangelio, por su obra. Y como mencionábamos, sabemos que ustedes están hablando durante ya varios días y van a continuar hablando sobre evangelismo, ya sobre lo que significa poder evangelizar. Y bueno, y este día vamos a ver el evangelismo, pero también acompañado con la obra social, que como iglesia estamos llamados a realizar, ¿ya? Y bueno, y el texto base que vamos a considerar, y que yo creo que lo van a ver durante todos los sábados, que es Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y que dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ya? Bueno,
Muchas veces pensamos, a lo mejor consideramos que esta tarea de evangelizar, de predicar, está destinada a un cierto grupo dentro de la iglesia, a lo mejor ciertos hermanos que pueden tener un poco más de madurez, ¿cierto?, en el evangelio, que pueden llevar más tiempo, a lo mejor aquellos que son más instruidos en las palabras, y pensamos que esta tarea solamente es encomendada a un cierto sector de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero en sí yo puse aquí el versículo, unos versículos antes, desde el 18, porque dice lo siguiente. Aquí específicamente en este pasaje, ¿cierto?, está relatando el pasaje del día de reposo, cuando las mujeres, ¿cierto?, fueron al sepulcro y vieron que el cuerpo de Jesús no estaba. ¿Por qué? Porque él había resucitado. Pero Jesús, ¿cierto?, uno de los ángeles dice que vayan a Galilea, le pide, ¿cierto?, que vayan a Galilea, que vayan todos los discípulos a Galilea, porque ahí va a estar, se le va a presentar el Señor nuevamente. Y Jesús se acercó y les habló. Pero ¿a quién les habló? Les habló a los discípulos. ¿Y qué instrucción les dio a los discípulos? Vayan, ir por el mundo, predicar, anunciar, hacer discípulos. Por lo tanto, el evangelismo, evangelizar, no es una opción para nosotros. No es una opción ni siquiera para nosotros que somos jóvenes, o a lo mejor que somos más pequeñitos dentro de la iglesia, que tenemos menos madurez, a lo mejor. No, es un mandato para todos. No es una opción, es un mandato. Y no solamente para un sector de la iglesia, para aquellos hermanos que son más adultos, ¿cierto?, como les mencionaba anteriormente, sino a todos aquellos que somos llamados hijos de Dios. Los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Son seguidores de Cristo. Tú y yo somos seguidores de Cristo. Un discípulo es un aprendiz de un maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo es nuestro maestro. Nosotros somos discípulos, somos esos estudiantes, esos alumnos de Él. ¿A qué más consideramos como discípulos? A todos aquellos que abrazan la fe de Jesús y los hijos de Dios. Por lo tanto, tú y yo y todo lo que es aquí estamos conectados, tenemos esta tarea, este mandato de parte de Cristo, de poder ser discípulos y de ir al mundo, pregonar su evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación y hacer discípulos. Por lo tanto, tenemos que saber y tomar en consideración que el evangelizar, ¿cierto?, que el anunciar las buenas nuevas de salvación, que el hablar de Cristo, no es un llamado específico, no hay llamado específico para esto. No hay un ministerio específico para cumplir, obedecer y llevar la palabra de Dios a todo lugar. Muchas veces pensamos que hay llamado específico en esta área, ¿cierto?, de evangelizar. Dentro de la iglesia hay nuestro cuerpo, ¿cierto? El cuerpo de Cristo, hay diferentes miembros. Y pensamos que a lo mejor el evangelizar, el predicar en las calles, el anunciar de Cristo, el salir a las calles, ¿cierto?, con un parlante, a lo mejor anunciar de este Cristo tan grande que tenemos, es para un ministerio específico. Es para aquellos que tienen un llamado específico. Pero aquí en su palabra nos podemos dar cuenta que no es así, que todos aquellos que somos discípulos de Cristo tenemos este mandato de poder ir, de predicar, de anunciar y de testificar de este Cristo que nosotros hemos conocido. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer al mandato que Cristo nos dejó establecido en su palabra. Todos los que estamos aquí tenemos un testimonio. Usted que está ahí en su casa, yo que estoy aquí, tenemos un testimonio de la obra redentora que Cristo ha hecho en nuestra vida. Todos nosotros aquí fuimos perdonados. Primero fuimos amados por el Señor, porque el hecho de que Él haya venido a este mundo fue por amor. Solamente por amor a la humanidad, por amor a usted, por amor a mí, fuimos perdonados por Él. Nuestros pecados son perdonados día tras día. Dice su palabra que su gracia, su misericordia se renueva mañana tras mañana, día tras día. Sus misericordias son renovadas para nuestras vidas. Y fuimos salvados. Ese testimonio que nosotros portamos es un testimonio grande, es un testimonio de esa obra que Cristo hace en la vida del hombre.
es un testimonio suficiente que nosotros podemos utilizar para predicar. A lo mejor tenemos testimonio de sanidad, un testimonio de milagros, un testimonio de cómo el Señor transformó nuestra vida. Ese testimonio es muy importante y tenemos que darlo a conocer del poder de Cristo, de lo que el Señor ha hecho. Muchas veces a lo mejor pensamos que no tenemos el conocimiento necesario, no tenemos las palabras necesarias para llegar a las personas, pero muchas veces solamente tenemos que abrir nuestra boca y contar lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Para aumento de qué? De fe. En la iglesia, dentro de nuestras congregaciones, hay por montones, ¿cierto? Testimonio, cada uno de nuestros hermanos tiene un testimonio, y yo recuerdo que cuando pequeña, ¿cierto? Los hermanos pedían la oportunidad y contaban sus testimonios, ¿para qué? Para aumento de fe, para que las personas pudieran seguir creyendo en el Señor, pudieran seguir confiando en el Señor. Ese testimonio, chiquillo, que ustedes portan, a lo mejor ustedes pueden pensar, pero a mi corta edad no pude haber vivido grandes cosas, el testimonio que tengo es pequeñito, a lo mejor no me ha tocado vivir grandes procesos, pero independiente de eso, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que el Señor nos permite vivir en nuestra vida, sea bueno, sea malo para nuestra vida, es un testimonio que portamos y tenemos que darlo a conocer. Bien, entonces, como mencionaba, no hay llamado específico, no hay un ministerio específico para evangelizar, por lo tanto, solamente tenemos que cumplir, obedecer y llevar su palabra a todo lugar. Hay dos propósitos fundamentales de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no hablo, ¿cierto?, a la estructura de la iglesia, a una congregación específica, sino que hablo iglesia individual. Yo soy una iglesia de Cristo, usted que está ahí en su hogar es la iglesia de Cristo. Y como iglesia tenemos dos propósitos fundamentales. Uno de ellos es que somos, todo lo que nosotros somos y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Les voy a invitar allí, chicos, si tienen su Biblia, que podamos ir al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 6. No sé si a alguien le gustaría poder leer, acompañarme en la lectura. Efesios capítulo 1, versículo 6. Y si no Amén. ¿Sí? Ya. Efesios capítulo 1, Versículo versículo 6. 6. Dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Para la alabanza de ¿quién? De la gloria de Cristo. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, dice, Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. O sea que nosotros fuimos creados, ¿cierto? Cada uno de nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de Cristo. No hay más. Fuimos creados para gloria de Él, para alabanza de su gloria. Fuimos amados, ¿cierto? Fuimos perdonados, fuimos salvados, fuimos restaurados, transformados para su gloria. Ese es el motivo primordial, ¿cierto?, de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, que fuimos creados para alabanza de su gloria. Pero también hay un propósito que tiene que cumplir la iglesia, que tenemos que cumplir nosotros, que volvemos, ¿cierto?, al libro de Mateo capítulo 28, que dice, por tanto, id y haced discípulos.
Estamos aquí, fuimos llamados y escogidos, ¿cierto? Como mencionamos, para la gloria de Dios. Y también para poder hacer discípulos. Este es el propósito de la iglesia. La iglesia fue creada, ¿cierto? Para la gloria de su nombre, pero también para ser discípulos. Ustedes, chiquillos, yo fuimos, ¿cierto? Somos los encargados de traer a las personas a Cristo. Somos los encargados, ¿cierto? Somos aquellos que tienen que causar que las personas conozcan a este Cristo, que puedan encontrar salvación en Él. ¿Por qué? Porque está en su palabra y es el propósito de Cristo para la iglesia. Por lo tanto, si es el propósito que el Señor destinó para la iglesia, a nosotros nos queda más que obedecer. Y llegué a una conclusión que la anoté aquí, que dice: como hijo de Dios debemos ser conscientes de que evangelizar a los perdidos y hacer discípulos es una responsabilidad de cada cristiano. Más allá, cierto, de un mandato que Cristo nos deja en su palabra, es una responsabilidad. Que este mundo pueda llegar a los pies de Cristo, que las personas puedan ser alcanzadas, ¿cierto? Que los perdidos puedan conocer a Cristo, que pueda haber salvación, es una responsabilidad de nosotros. Nosotros somos los encargados de dar a conocer a este Cristo, de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Si no somos nosotros, ¿quién más va a ser? Nosotros, aquellos que hemos conocido a Jesús, aquellos que gozamos de los beneficios, ¿cierto?, de la obra que Cristo realizó en la cruz, somos los encargados y los responsables ahora de transmitir aquel mensaje y esa obra que Cristo hizo por nosotros y por todo el mundo. Entonces, como mencionábamos, ¿cierto?, como recapitular un poquito sobre el evangelismo, es una tarea que nos concierne a todos los que estamos aquí. Tenemos que hablar, tenemos que anunciar, tenemos que ir, ¿cierto? Predicarle al compañero de trabajo, al compañero del liceo, de la universidad, a nuestros vecinos, a todo aquel, ¿cierto?, que nos rodea. Tenemos que anunciar, tenemos que hablar. Nuestra boca no se puede cerrar. Tenemos que tener valentía, tenemos que pedirle al Señor que ponga valentía en nosotros, que ponga su gracia, que ponga su palabra. ¿Para qué? Para poder obedecerle y cumplir aquel mandato que Él nos dejó en su palabra. ¿Ya? Yo sé que ustedes ya, bueno, creo que la semana pasada o el día de ayer estuvieron hablando sobre evangelismo. Sé que esto ya ustedes lo saben, ¿cierto? Se predica en nuestra iglesia, es algo que nosotros ya conocemos y van a seguir hablando. Entonces, creo que todos vamos a llegar a este punto de que es una tarea para todos en general, es una tarea universal que Cristo dejó, no solamente para algunos, no solamente para los más adultos de la iglesia, no solamente para los ancianos de la iglesia o aquellos que pueden tener el título de evangelista, ¿cierto? O para los pastores, no, sino que este es un mandato que Cristo dejó para sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos? Son los seguidores de Cristo. Por lo tanto, ustedes y yo somos seguidores de Cristo, entonces tenemos que cumplir la palabra y tenemos que hacernos responsables de aquello, ¿cierto?, que Él dejó establecido en su palabra. Pero también lo vamos a entrelazar con algo súper importante, que es la obra social, ¿ya? Y aquí quiero hablar un poquito sobre, y quiero que recordemos, en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, Dios estableció mandamientos que el pueblo tenía que cumplir, el pueblo de Israel. Y cuando vemos, ¿cierto?, cuando le entrega las tablas, ¿cierto?, de mandamiento a Moisés, son innumerables los mandamientos que había. Pero ahora ya en el nuevo pacto, ¿cierto?, en la gracia de Cristo, en el Nuevo Testamento, Jesús redujo todos esos mandamientos en dos grandes mandamientos. El primero, que los podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 39, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
Aquí está. Perdón. No, creo que no era Mateo. Sí, perdón. Sí, Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El primer mandamiento que Cristo nos dejó, ¿cierto? Amarlo a Él con todo lo que somos, con toda nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestra alma, con nuestro corazón, con todo lo que somos, debemos amarlo. Pero el segundo gran mandamiento es semejante a este, pero que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando hablamos de prójimo, ¿cierto? No solamente nos enfocamos a aquel que está a mi lado, no solamente a aquel que yo conozco, a aquel que yo veo, a mi hermano, a mi amigo, a mi familia, sino que nuestro prójimo también es aquel que nosotros no conocemos, aquella persona que está en la calle, aquella persona a lo mejor que no tiene familia, que vive en condición de calle, ellos también son nuestro prójimo y también merecen nuestro amor, también merecen nuestra atención. Y cuando buscamos, ¿cierto?, en la palabra de Dios, podemos encontrar montones, un sinfín de ejemplos de que Cristo nos deja de amor al prójimo. Pero me quedo enfocar solamente en uno de la parábola del buen samaritano. Yo sé que cada uno de ustedes la ha escuchado, la conoce. Y aquí el Señor en esta parábola nos ilustra la misericordia. Podemos darnos cuenta que en esta parábola el Señor nos deja la enseñanza de la misericordia, de la piedad y del amor que debemos tener con aquel que necesita. La parábola del buen samaritano la podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. No la vamos a leer, ¿cierto? Es larga. Sé que a lo mejor ustedes ya la han escuchado, la han leído. Pero cierto, había esta persona que estaba en el camino, se acerca a un sacerdote, levita, pero nadie le presta atención, nadie lo ayuda, pero ¿quién aparece? Aparece el buen samaritano, ¿verdad? Que aquel que le extiende su mano, esa mano de amor, esa mano de piedad, de misericordia, a aquel que lo necesita. Un claro ejemplo de lo que nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a hacer. No solamente aquel que está bien, no solamente, ¿cierto?, al que yo conozco, a lo mejor a veces nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros cercanos puedan estar pasando alguna necesidad, alguna aflicción, y el Señor, ¿cierto?, utiliza nuestra vida, somos instrumentos de bendición para ellos, pero también es importante que nosotros nos dejemos usar nuestra vida para poder también prestar, ¿cierto?, esta mano, extender esta mano de misericordia, esta mano de amor, a aquel, ¿cierto?, que nosotros nos conocemos, aquel que a lo mejor yo personalmente, a lo mejor, si no tuviera el amor de Cristo, no extendería mi mano, ¿verdad? Aquí a lo mejor una persona drogadicta, alcohólica, alguien que vive en la calle, a lo mejor que está con mal olor, que vive en condición deplorable, a lo mejor yo humanamente, como persona humana, sin el amor de Cristo, a lo mejor no lo haría. Pero nosotros tenemos el amor de Cristo, hemos conocido el amor de Cristo. Nuestra vida, ¿cierto?, estaba en pecado, estaba en maldad, en esa misma condición de inmundicia. Y el Señor de allí nos rescató, el Señor de allí nos levantó, el Señor de allí nos transformó y hoy somos lo que somos solamente por la gracia de Cristo. Por lo tanto, si el Señor lo hizo con nosotros, si el Señor lo hizo conmigo, si el Señor extendió su mano de amor, siendo yo tan pecadora, siendo que mi corazón estaba tan lleno de maldad, mis pensamientos, y aún siguen, porque nuestra condición es de pecado. Pecamos constantemente, nuestro corazón está lleno de maldad, de egoísmo, de vanidad, de orgullo, nuestra mente también. Estamos en las mismas condiciones muchas veces que esas personas, pero aún así Cristo todos los días extiende
sus brazos, sus manos de amor y nos recoge día tras día. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué nosotros no podemos extender una mano de misericordia, una mano de amor por aquel que aún no lo conoce, por aquel que vive en condición de calle, por aquel que no tiene familia, por aquel a lo mejor drogadicto, por aquel alcohólico que lo perdió todo por el vicio? Es muy importante que podamos reflexionar sobre esto. En la parábola del buen samaritano, como lo dije, Jesús ilustra la misericordia, la piedad y el amor. Y estas acciones nos llevan a la santidad y a la semejanza de Cristo. Cuando nosotros extendemos una mano de misericordia, una mano de amor, una mano de piedad, cuando soy capaz de ponerme en el lugar del otro, estoy siendo semejante a Cristo, porque Cristo lo hizo conmigo, Cristo lo hace constantemente. Por lo tanto, cuando yo hago esto, me estoy pareciendo aún más a aquel que me salvó, a aquel que me amó y a aquel que me restauró, que es Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esta obra? ¿Por qué tenemos que ir al necesitado? ¿Por qué tenemos que dar alimento? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice que la fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice que por fe sois salvos, no por obra, ¿verdad? Pero nos dice en el primer pasaje, en el primer versículo que nosotros leímos en Santiago, nos está diciendo que la fe sin obra es muerta. No es solamente tener fe, no es solamente hablarlo, sino que tengo que llevar a la práctica. No puedo decir amo a mi hermano si ese amor no lo lleva a la práctica. No puedo decir yo amo al perdido si no extiendo mi mano, ¿cierto?, de misericordia al perdido. No puedo decir yo estoy con aquel que necesita si yo no extiendo mis manos para poder darle a lo mejor un alimento, para poder darle abrigo, para poder proveer de lo necesario a aquel que lo necesita. No somos salvos, ¿cierto?, por obra. Su palabra dice que por fe sois salvos, no por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Pero sí somos llamados a hacer estas obras. No vamos a ser salvos por lo que hacemos. O sea, lo que hacemos nosotros es solamente responder a la palabra del Señor. Y yo no puedo gloriarme por lo que yo hago y por lo que dejo de hacer, si la gloria le pertenece solamente a Cristo. Pero si su palabra me dice que lo tengo que realizar, si su palabra me dice que tengo que realizar esta obra porque la fe sin obra es muerta, de nada vale. Y en este punto yo quiero contar un poco, Claudia también me hacía referencia, a poder contar un poco la experiencia que nosotros hemos podido vivir durante estos años. Y como ella mencionaba, bueno, tuve la oportunidad, solamente por la gracia del Señor, de poder estar en Turquía en el año 2018. El Señor me permitió estar un mes en Turquía y fue de mucha bendición. Fuimos con un grupo de hermanos misioneros que ellos iban con el objetivo de plantar una iglesia en Turquía. Fue no con mi congregación, con mi iglesia, ¿cierto?, donde yo pertenezco, sino fui con hermanos de otra congregación. Ellos iban a plantar una iglesia, iban a dejar a un joven allí ministrando, trabajando, para que pudiera levantar este culto. Y me pude dar cuenta de la necesidad que hay, no solamente aquí en nuestro país, sino que también fuera. Turquía es una de las naciones no alcanzadas, una de las naciones donde hay más persecución a los cristianos, y hay algo que a mí me marcó mucho. Es como la gente, ¿cierto?, como aquellos hombres, aquellas mujeres, tenían esa devoción por aquel que la adoraban. Sabemos que en Turquía, ¿cierto?, en estos países, la religión predominante es el Islam. Hay menos de un
0,1% de cristianos, que es lo mínimo, porque hay persecución a los cristianos. Y la devoción que ellos tienen para cuando ellos van a orar, el llamado a la oración, ellos dejan sus puestos, ellos van a orar, no importa si dejan sus negocios vacíos, no, porque la oración son 4 veces al día y ellos tienen que orar sí o sí. Y yo podía darme cuenta y le decía al Señor, y podía reflexionar cómo sus ojos están vendados, porque no han conocido a este Cristo que nosotros hemos conocido. Y entre mí decía, pero ¿cómo ellos pueden ser salvos? ¿Cómo ellos pueden llegar al conocimiento de la verdad si nadie les predica? Difícilmente sus ojos van a ser abiertos, ¿cierto? La verdad, difícilmente ellos van a poder experimentar el amor de Cristo, difícilmente ellos van a poder llegar, ¿cierto?, a la salvación, a tener salvación, si no hay nadie que les predica, si no hay nadie que les dice que en Cristo hay salvación. Lamentablemente, vemos como día tras día las personas se pierden en este mundo, hay personas que mueren sin haber conocido a Cristo, mueren sin tener salvación, mueren sin haber sido perdonados. Y esto solamente es responsabilidad de nosotros. Cada vez que puedo reflexionar sobre esto, me analizo, me autocuestiono, porque digo, Señor, estoy tan enfocada en mí, estoy tan enfocada a lo mejor en mis problemas, en mis asuntos, que me olvido de lo verdaderamente importante que es tu evangelio. Me olvido de lo que es verdaderamente importante, que es predicar, es anunciar tu palabra. Sabemos que estamos en el tiempo final, que la venida de Cristo se acerca, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que hacer algo. Tenemos que predicar, tenemos que anunciar con más fervor, con más pasión. Tenemos que ser comprometidos con el evangelio de Cristo. Allí, bueno, ahí hay una niña, ¿cierto?, que está con su velo. Hay sectores que son muy tradicionales, ¿verdad?, que son muy arraigados, ¿cierto?, a su cultura, a sus tradiciones. Y algo que también me impactaba mucho allí de la iglesia en Turquía, la iglesia cristiana, el fervor con el que ellos adoraban al Dios, como ese fervor con el que ellos buscaban a Dios. Ellos decían, estamos aquí en el culto, pero quién sabe si a lo mejor viene alguien, viene y nos llevan presos a todos, o viene alguien, ¿cierto?, y puede simplemente matarnos. ¿Por qué? Porque estamos profanando, ¿cierto?, el Islam con el cristianismo. Pero aún así ellos adoraban, aún así ellos bendecían al Señor con tanto fervor, con tanta pasión, y sin importar lo que pudiera suceder, sin importar si a lo mejor llegaba la policía, sin importar si pudieran haber sido perseguidos, ¿cierto? Sin importar nada, ellos buscaban y ellos bendecían el nombre del Señor. Que el Señor nos dé también esa valentía a nosotros. Vivimos en un país libre, en un país donde no hay problema para predicar, para pararnos en una esquina, para pararnos a lo mejor en una plaza, para salir con nuestra iglesia, para hacer campañas, para predicar. Somos libres para hacerlo. Pero pidámosle al Señor que a nosotros como jóvenes nos dé valentía para poder realizarlo. Muchas veces siendo jóvenes nos tenemos vergüenza, ¿cierto? Nos cohibimos por lo que pueden decir, pero pidámosle al Señor que Él nos dé valentía para poder llevar su palabra y su evangelio a todo lugar. También, bueno, mi esposo, él tuvo la oportunidad de estar en Brasil, en Jocum, sí, eso queda en Minas Gerais, en Brasil, capacitándose en todo el tema de las misiones. Son 2 meses de teórico, 3 meses de teórico y 2 meses donde ellos van a un lugar específico a poner en práctica todo lo que aprendieron, ¿cierto?, en teoría. Él estuvo allí durante 8 meses en el año 2019, 2018. Y bueno, son herramientas que sirven para poder seguir expandiendo el reino del Señor, seguir expandiendo, ¿cierto?, la obra de Cristo.
Y también nosotros, bueno, luegamente de eso nos casamos y nos fuimos juntos, ya casados como matrimonio junto a mi familia, a levantar una obra en Brasil, específicamente en Salvador de Bahía. Estuvimos un año en ese lugar. Bueno, allá salen fotos de algunas actividades que estuvimos realizando, actividades con niños, predicando, orando por las personas, y fue una experiencia muy enriquecedora. Cuando uno sale de su comodidad, ¿cierto? De su zona de confort, se puede dar cuenta de la realidad. Se puede dar cuenta, ¿cierto? De lo que verdaderamente importa. Y yo le preguntaba, Javier le preguntaba a mi esposo, ¿qué fue para él? ¿Qué significó para él esto? El despojarse de sí mismo, despojarnos de nuestra vida, de las cosas que teníamos, ¿qué significó? Y bueno, y él decía dar un paso de fe y dejar todo, desprenderse de todo, salir de la zona de confort, confiar plenamente, ir y hacer su voluntad, olvidarse, ¿cierto?, de mi yo, de mi necesidad. ¿Para qué? Para poder suplir la necesidad de otro. Luego de un año nosotros retornamos a Chile acá, y ya hemos estado trabajando en nuestra iglesia en diferentes áreas. Estamos trabajando en el área de misiones y evangelismo. Todos los días sábados ya tenemos un comedor social que trabajamos como iglesia. Se reparten aproximadamente 100 porciones de comida todos los sábados. Esto ya hace 5 años que se está desarrollando, y nos podemos dar cuenta de la necesidad que hay. Nos podemos dar cuenta de la necesidad. A lo mejor sí hay una necesidad física, hay una necesidad que uno ve, ¿cierto?, que puede observar, pero más allá de esa necesidad hay una necesidad espiritual, una necesidad del alma. Y que como muchas veces lo hemos oído en nuestra iglesia y lo hemos aprendido y lo sabemos, es que la necesidad física es muy fácil de curar, es muy fácil de suplir, ¿cierto? La medicina, la ciencia puede cubrir esa necesidad física, pero hay una necesidad mayor que no puede ser cubierta por la medicina, ni por la ciencia, ni por el psicólogo, ni por el psiquiatra, ni por el médico, y que es la necesidad del alma, que es la necesidad espiritual, es la necesidad que está en el corazón. Y esa necesidad solamente la suple el Señor. Pero ¿cómo va a suplir la necesidad el Señor de esas personas? Tenemos que estar dispuestos. Ustedes, chiquillos, tienen que estar dispuestos a hacer la obra del Señor. El Señor a ustedes los va a usar. No va a usar otro. El Señor por algo esta noche le estaba hablando a ustedes. Por algo el Señor puso en su corazón de conectarse esta noche. Porque a ustedes el Señor va a usar para poder expandir, ¿cierto?, su palabra, para poder seguir anunciando, para poder seguir testificando de este Dios tan grande y tan maravilloso que nosotros hemos conocido y que hemos recibido los beneficios de Él. Y para concluir, Claudia me preguntaba, teníamos una conversación hace unos días atrás, ¿cierto? Y me preguntaba cómo lo hacía. Cómo podíamos acercarnos a las personas a lo mejor a orar. También cuando ella me mencionaba el tema de poder compartir este día con ustedes, a lo mejor entregar alguna estrategia de evangelismo, pero déjeme decirle que, y a lo mejor no voy a coincidir con algún otro expositor, no lo sé, pero mi experiencia personal es que no hay estrategia eficaz. No hay, yo no te puedo decir, mira, esta es la manera de evangelizar, esta es la manera como tú tienes que presentar a Cristo, esta es la manera como tú tienes que hablar, como tú tienes que orar. No, no hay estrategia. Lo que sí hay a lo mejor forma de evangelizar. A lo mejor hay algunos que con un cartel, ¿cierto? A lo mejor entregando un tratado, preguntando a las personas si necesitan oración. Hay diferentes formas de presentar el evangelio, pero no hay una estrategia específica que me va a decir, sí, esto me va a dar resultado. ¿Sabes qué? Lo único que se necesita es un corazón dispuesto. Solamente lo que se necesita es amar a Cristo, es amarlo a Él, amar su obra, amar ser agradecido con Él, disponerse a su servicio, convicción,
fe, pero sobre todo, ¿sabes qué? Renuncia a nuestro ego, renuncia a mi zona de confort, renuncia a lo mejor al que dirán, a la vergüenza. Eso sí se necesita. Esa es la estrategia eficaz, disponerse a su servicio, porque todo lo demás lo hace el Señor. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 19, este pasaje me gusta mucho porque dice lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu de Santo está sobre ustedes. El Espíritu de Dios está sobre ustedes. ¿Y qué dice el Señor? El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, por cuanto a ustedes los ha ungido. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos y poner vista a los ciegos. Obedecer a Dios, obedecer a su palabra, es una decisión personal. Es una decisión que tú tienes que tomar. Nadie más lo puede hacer por ti. El Señor dejó su palabra, dejó sus mandatos establecidos, pero es tu decisión obedecer o no obedecer. Es tu decisión decir sí al llamado o no. Es tu decisión creerle al Señor o no creerle. Por eso decía, cierto, el nombre que yo le podía colocar a este tema, el impacto de una decisión. Cuando nos atrevemos a creer a Dios, cuando nos atrevemos a creer a su palabra, cuando nos atrevemos, ¿cierto?, a creer que Él está en nosotros, cuando nos atrevemos a creerle, ¿cierto?, que el Espíritu de Dios está sobre mí, suceden estas cosas. No hay estrategia eficaz para predicar, no hay estrategia eficaz que me va a decir, sí, esto me da resultado. No, solamente lo eficaz es que tú tengas su corazón dispuesto a su servicio, a dejarte usar por el Señor. Cuando vemos, ¿cierto?, el significado de esta palabra usar, nosotros nos damos cuenta que usar a una persona tiene una connotación fea, una connotación mala. El usar a una persona. Pero eso hace el Señor con nosotros. El Señor nos usa a nosotros, ¿cierto? Hace lo que quiere con nosotros. ¿Para qué? Para su gloria, para que su nombre sea glorificado. Y para finalizar, quiero poner 5 motivaciones extraídas del corazón misionero del apóstol Pablo. Cuando indagamos en la Biblia, ¿cierto? El misionero por excelencia, el evangelista por excelencia, es el apóstol Pablo. Y quiero que puedan allí buscar en sus Biblia el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Que dice lo siguiente, del 9 al 15. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recordamos, pues, otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros,
para que tengáis con qué responder a lo que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque si estamos locos es para Dios y somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En este pasaje de las Escrituras podemos encontrar 5 motivaciones que hacían que el apóstol Pablo pudiera predicar, ¿cierto? Pudiera hacer su viaje misionero, pudiera continuar predicando y entregando las buenas nuevas de salvación. Primero, que lo podemos ver ahí en el versículo 9, que es ser agradables a Dios. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serles agradables. El apóstol Pablo necesitaba ser agradable a Dios, que su vida, ¿cierto?, fuera agradable a Él, que lo que Él hacía tenía que ser agradable, a Dios. Esa era la motivación del apóstol Pablo para poder seguir pregonando, para poder seguir viajando y para poder seguir anunciando a este Dios, a este Cristo tan grande que nosotros conocemos, es poder ser agradable a Dios. La segunda motivación la podemos ver en el versículo 10, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Sabemos cuando Cristo venga, va a ver este tribunal, ¿cierto?, en donde nosotros vamos a ver, Cristo va a ver aquello que nosotros hicimos en el mundo, aquello que nosotros hicimos en la tierra. Vamos a tener que dar cuenta de todo aquello que hicimos y de lo que no hicimos. Si obedecimos a Dios o no obedecimos, si fuimos fieles a su palabra o no lo hicimos. Esa era una motivación del apóstol Pablo para poder continuar predicando. Es que el día de mañana, que cuando Cristo venga, cuando compadezcamos ante el tribunal de Cristo, tendremos que dar cuenta de aquello que hicimos y de lo que no hicimos, y de lo que obedecimos y de aquello que no, que desobedecimos. La tercera motivación que la encontramos en el versículo 11, que es el conocer el temor del Señor. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. El conocer el temor del Señor. Versículo 14, el amor de Cristo que lo apremiaba, lo podemos ver aquí en la Escritura, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo lo apremiaba al apóstol Pablo, era una motivación para continuar, era una motivación para seguir anunciando. Y por último, en el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La motivación máxima es su sentido de gratitud por la obra de Cristo en la cruz. Esa gratitud, ¿cierto?, por el Señor, esa gratitud por Cristo, esa gratitud por aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz, era una motivación del apóstol Pablo para continuar predicando, para continuar anunciando el evangelio, ¿cierto? Continuar anunciando a este Cristo y su obra redentora que hizo en la cruz. Y para estar finalizando, chiquillos, ya para estar finalizando este tiempo, le invito a que hoy día podamos tomar una decisión, podamos decidir, ¿cierto?, obedecer a Cristo, podamos decidir disponer nuestra vida a su servicio, podamos decidir, ¿cierto?, dejarnos usar por Él. A lo mejor pueden haber temor, a lo mejor pueden haber poca valentía para anunciar, para predicar, para poder hablarle al que está a mi lado, para extenderle la mano a aquel que lo necesita. Pero cuando nos disponemos
al Señor, al servicio de Cristo, el Señor lo hace todo. Porque no son nuestras palabras, no son nuestras acciones, no son nuestros pensamientos, sino que es Cristo en nosotros. No soy yo. Cuando nosotros vamos a evangelizar, cuando nos disponemos a lo mejor el día sábado en nuestro comedor social, dejamos de ser nosotros. Nuestra carne, nuestro espíritu menguan. Yo, Darling, dejo de ser yo. ¿Para qué? Para que Cristo se glorifique, pero no para que mi nombre sea conocido, no para que mi nombre sea glorificado, sino que solamente para que se pueda mostrar la gloria de Cristo, aquel que se merece la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Por lo tanto, chicos, para poder concluir este tiempo, personalmente para mí no hay estrategia. No hay una estrategia que yo les pueda decir, ¿saben qué? Hagan esto porque esto les va a dar resultado. No hay nada que yo les pueda decir que haya nacido de nosotros y que nosotros podemos decir, miren, si ustedes hacen esto en el evangelismo, si ustedes hacen esta obra social, o si ustedes levantan un comedor, o si ustedes hacen esto otro, para tener resultados. No, porque no se trata de eso, sino que solamente lo que tenemos que tener un corazón dispuesto, ¿cierto? Amor a Cristo, amor a su obra, amor a las personas, el deseo de servirle, dejarnos usar por Él, tener fe, tener convicción, tener renuncia. Es solamente aquello lo que se necesita. No se necesita más. Si hay algo en tu corazón, hazlo. Si a lo mejor hay una motivación de poder salir a predicar, hazlo, convérsalo a lo mejor con tus pastores, convérsalo con tu iglesia, convérsalo con aquellos que están delante, enfrente, pero hazlo, no te quedes con eso. Este mundo necesita conocer a Cristo. Tus amigos necesitan conocer a Cristo. Tu familia necesita conocer a Cristo. Aquellos que te rodean necesitan conocer a Cristo. Todo este mundo necesita conocer el amor, experimentar el amor de Cristo. Si hay algo en tu corazón, hazlo. Si está el deseo de predicar, de anunciar, hazlo. No te quedes con eso. No te quedes con ese sentir, porque ese sentir solamente viene de parte de Dios. No viene de otra parte, no viene de otra cosa, sino que eso solamente lo pone el Señor en nuestros corazones. Si sientes el deseo de poder dar un plato de comida a aquel que lo necesita, hazlo. Si hay el deseo tuyo, a lo mejor entregar una taza de café caliente a alguien, hazlo. No te imaginan cómo lo van a agradecer esas personas. Yo en mi vida le conversaba a Claudia, jamás me imaginé a lo mejor poder conversar, poder tener una conversación, a lo mejor con hombres adultos, con hombres que están en la droga, que están en el alcoholismo. Jamás a lo mejor me imaginé hacerlo, ni yo humanamente lo podría hacer, acercarme en esa condición, a lo mejor, y menos siendo hombre. Pero eso es solamente Cristo, solamente es su espíritu, solamente su presencia quien lo hace, quien te coloca eso en el corazón, que te da la valentía de poder hablar y que pone esa carga en ti. Tenemos que pedir al Señor que coloque esa carga en nosotros, de poder anunciar, de poder predicar. Así que eso, chicos, eso es lo que yo les puedo compartir esta noche sobre evangelismo y sobre obra social. Para finalizar, le voy a pedir que ustedes puedan cerrar allí sus ojos para poder tener un tiempo de oración. Señor Jesús, en esta hora, Padre, vamos delante de ti. Te agradecemos, Dios, por haber hablado, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque sabemos, Señor, que tú fuiste quien habló a nuestros corazones. En esta hora, Padre, yo te pido por cada uno de los jóvenes que aquí están presentes. Te pido, Espíritu Santo, que tú en esta hora puedas bendecir sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que tú seas con cada uno de ellos. Tu palabra hoy, Señor, nos hablaba de poder predicar, de poder ir, ¿cierto? De anunciar tu palabra, de poder evangelizar, de poder salir de nuestra zona de confort, de poder hablar, de poder contar nuestro testimonio de aquello que tú hiciste en nuestra vida, Señor. Yo te pido, Jesús, que tú, Señor, mires el corazón de cada uno de estos jóvenes, que tú veas, Señor, su disposición, que tú veas, Señor, la intención que está en sus corazones.
que tú, Señor, puedas usarlos, Señor, a ellos para poder llevar, Señor, tu palabra a todo lugar. Que tú, Espíritu Santo, puedas colocar, Señor, esa pasión por ti, esa pasión por las almas, esa pasión por aquel que necesita, esa pasión por los perdidos, Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que tú puedas colocar, Señor, en ellos ese fervor, Señor, por poder servirte, por poder, Señor, dejarse usar por ti, Espíritu Santo. Yo te pido en esta hora, Jesús, que tú comiences a obrar en sus vidas, que tú comiences a obrar en sus corazones, que comiences a obrar en sus pensamientos, Espíritu Santo. En esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que tú comiences, Señor, a amonestar, Señor, sus vidas, que tú desde este minuto, Señor, comiences a amonestar, Señor, sus corazones, comiences a amonestar, Señor, su espíritu, Señor. Yo te pido, Señor, que tú en esta hora, Jesús, comiences, Señor, a levantar, Señor, a esta generación, que tú puedas levantar, Señor, a cada uno de los que aquí están conectados, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, Señor, que tú derrame de tu gracia sobre ellos, que derrame, Señor, palabras, Señor, que derrame, Señor, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, palabras de ciencia, Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, en esta hora, Señor, que tú le des valentía a cada uno de ellos, Señor, que a través de ellos, Señor, tu presencia pueda fluir, que a través de ellos, Señor, pueda, Señor, correr, Señor, tu evangelio, que ellos, Señor, puedan ser, Señor, aquella lumbrera, Señor, en este mundo de oscuridad, Señor, que ellos, Señor, puedan ser esa luz visible, Señor, en medio, Señor, de su hogar, en medio de su familia, Señor, que ellos puedan ser esa luz, Señor, que pueda alumbrar la vida, Señor, de aquellos que aún no te conocen, que ellos, Señor, puedan ser esa luz, Señor, que tú utilices, Señor, para alumbrar, Señor, en la oscuridad, Espíritu Santo. Pone, Señor, palabra en su boca. Si alguien, Señor, siente de hablarle a lo mejor a su compañero, pero no tiene las palabras, está el deseo de predicar, que a lo mejor está el deseo de anunciar, el deseo de poder orar por alguien, de poder hablarle a su compañero de trabajo, a su compañero de liceo, a su familia. Yo te pido, Señor, que tú coloques palabras, Señor, en sus bocas, Señor, que tú coloques, Señor, palabras, Señor, de tu escritura, Señor, en sus bocas, Señor, que a través de ellos, Señor, podamos, Señor, tú puedas alcanzar vidas, Señor, que a través de ellos, Señor, tú puedas seguir, Señor, anunciando, tú puedas seguir, Señor, poder, Señor, seguir, Señor, esparciendo, Señor, la semilla. Levántalos, Señor, fortalece su vida. Si alguno hoy, Señor, está débil, Señor, en la fe, si alguno hoy, Señor, se siente cansado, si alguno se siente desanimado, Señor, yo te pido, Jesús, que tú le puedas fortalecer, que tú, Señor, le puedas animar, Señor, que tú puedas tocar sus corazones, que tú puedas llenar de tu amor, que tú puedas llenar de tu presencia, Jesús. Si alguno se siente afligido, si alguno se siente cansado, si alguno se siente afligido, Señor, si alguno ha perdido la fe, si alguno ha perdido la esperanza, Espíritu Santo, yo te pido que en esta noche, Señor, tú puedas recordar, Señor, ese amor que tú tienes con ellos, que tú en esta hora les puedas abrazar, que tú en esta hora, Señor, puedas llenar, Señor, que tú en esta hora, Señor, puedas llenar los corazones, puedas llenar la vida, Señor, de tu amor, de tu paz, Señor, de tu gracia, de tu bondad, Señor, de tu gozo, Jesús. Derrama una bendición especial sobre cada uno de ellos, que esa bendición, Señor, pueda alcanzar sus hogares, que esa bendición pueda alcanzar a sus familias, a sus padres, a sus hermanos, Señor, que esa bendición pueda alcanzar a todo aquel, Señor, que los rodea. Derrama de tu gracia, derrama de tu amor, derrama de tu bondad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por la